El domingo pasado hemos estado compartiendo un tema muy importante, un tema de esa fe personal, esa fe casera, esa fe que usamos día a día en medio de todo. Y se repitió en 4 pasajes que hemos sido llamados, indicados, y la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Entonces dile a tu sobrino, a tu vecino, no a tu sobrino, con una sonrisa, dile a tu vecino, vamos a vivir por fe. Vamos a aprender a seguir viviendo por fe. Si nosotros vivimos por fe, tenemos que oír y oír la palabra. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no podemos tener fe. De pronto hemos oído la palabra y hemos tenido fe una temporada y dejamos de oír la palabra, entonces dejamos de tener fe. Eso es bien importante entender, no es nada complicado. Los niños pueden tener esta verdad. La fe hace que podamos extendernos con confianza y recibir aquellas cosas que Dios dice que ha preparado, reservado para nosotros. Cuando no hay fe, puede haber desesperación, puede haber lloro, puede haber tristeza, puede haber muchas cosas, muchos sentimientos que no van a mover a Dios. Porque sabemos que Dios es bueno y tan bueno que es que Él nos ha revelado. Nuestros sentimientos no mueven a Dios. Escuchen bien, nuestras necesidades hacen que Dios esté atento, pero tampoco mueven a Dios. Quédate con esto. Lo único que mueve a Dios, y Él lo ha puesto en su palabra, es la fe en nuestro corazón. Tú dices, pero ¿por qué así? Si Dios es bueno, ¿por qué no tiene misericordia y obra tan solo, no? Porque Dios ha dicho cómo lo va a hacer y lo ha puesto bien claro. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. Y ese vivirá es toda una extensión que la Biblia nos explica cómo es que recibimos fe y cómo es que actuamos en fe y cómo es que a veces de pronto nuestra fe no funcionó, pero nuestra vida sigue funcionando y nos seguimos alimentando de fe. ¿Para qué? Para conocer mejor que Dios nos ama, para conocer mejor que Dios tiene lo mejor preparado para nuestras vidas y para con esa fe recibir del Señor. Dios quiere que vivamos confiando en Él. Y para confiar en Él necesitamos oír y oír la palabra de Dios, como dice Romanos 10:17, que la fe viene así, por oír y oír continuamente la palabra de Dios. Ahora, cuando decidimos vivir por fe, nos vamos a dar cuenta que la fe se expresa, es respaldada y es extendida de formas diferentes que están en la Biblia. Una ley espiritual dice que nuestras palabras también contienen fe, cuando provienen de un corazón que está creyendo la palabra de Dios. Está ahí como para que le tomes una foto o anotes. Nuestras palabras también contienen fe cuando vienen de un corazón, provienen de un corazón que está creyendo la palabra de Dios. Entonces es la palabra de Dios la que se mete en nuestro interior cuando nosotros la creemos. Y esa misma palabra nos sostiene mientras llamamos las cosas que no existen para que vengan existencia. ¿Qué, pastor? ¿De qué está hablando ahora? De lo que dice Romanos capítulo 4, que el domingo pasado también se enseñó. Que Dios, nuestro Dios, di conmigo, nuestro Dios, llama las cosas que no son como si fuesen. Otra versión dice que nuestro Dios llama las cosas que no existen para que vengan existencia. Ese es nuestro Dios. Tú puedes decir, pero yo no soy así, eso me parece raro. Si Dios es así, que Él sea así. Pero Dios dice que así como Él es, Él quiere que nosotros también seamos. Dice que como sus hijos debemos imitar a Dios. Dice Efesios 5:1 que como sus hijos amados debemos de imitar a Dios. Y Dios llama las cosas que no son, las llama
Como pastor, abres la primera hoja de tu Biblia cuando lees a casa. Y en la primera hoja, en Génesis 1, el versículo 3, dice, y dijo Dios, sea la luz. Y entonces, ¿qué hizo? Dios llamó con el poder de su palabra, la llamó a la luz. Y la luz apareció. Tú dirás, pero ese es Dios. Claro, ese es Dios. Pero hoy día vamos a aprender juntos que así como Dios es y así como Dios actúa, Dios quiere que nosotros también actuemos, porque ya somos. Así como Dios es y así como Él actúa, Dios quiere que nosotros también actuemos porque ya somos. ¿Qué somos? Sus hijos. Somos hijos de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Entonces, Él es nuestro Padre y Él quiere que nosotros como sus hijos nos acostumbremos a sus temas, a sus formas. Y la iglesia está para eso. Para que cada domingo que tú vengas con un corazón dispuesto, saques tu celular o tu lapicero y tomes nota de versículos y de verdades. ¿Por qué? Dios quiere que nosotros, sus hijos, agarremos sus formas. Porque las formas de Dios que están en la Biblia son diferentes a las formas que este mundo funciona. Este sistema, esta sociedad en la cual vivimos tiene sus formas, sus maneras. Las de Dios son diferentes. Y tú y yo, querramos decirlo o no, nos estamos acostumbrando a las formas de la sociedad sin Dios o a las formas de Dios que están en su palabra. ¿Y sabes cómo va a ser la diferencia? Va a ser en los resultados que vivimos. Si nosotros hacemos las cosas como el sistema en el cual vivimos nos dice que las hagamos, vamos a tener los resultados que el sistema tiene. Hola. Pero si nosotros decidimos tomar las formas de Dios que están en la Biblia y decidimos practicarlas, porque muchas no son nuevas, dices, ¿cómo voy a llamar las cosas que no existen para que existan? Y dice Hebreos capítulo 11, versículo 3, que por fe, digan conmigo por fe. Una vez más, por fe. Más fuerte, por fe. Dice, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Di conmigo fuerte, por la palabra de Dios. Ahora viene la otra frase. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Estamos hablando lo mismo. Que Dios llama las cosas que no son para que sean. Dios llama las cosas que no existen para que den existencia. Y Dios nos dice que tú y yo, como sus hijos, vamos a funcionar así si queremos. Tú sabes que Dios no nos impone las cosas a la fuerza. Dios nos propone. Dice, ¿quieres que te vaya bien? Hazlo de esta manera. ¿Quieres tener éxito? Hazlo de esta forma. Y Dios dice que lo hizo así. Génesis capítulo 1, versículo 3, versículo 6, versículo 9, versículo 11, versículo 14, versículo 20, versículo 24, versículo 26. ¿Sabes qué dice? Lo mismo. Y Dios dijo. Y dijo Dios. Entonces dijo Dios. Luego dijo Dios. También dijo Dios. ¿Cómo fue la creación de este universo? Tal como dicen esos versículos. Lo puedes confirmar en tu casa. Dios se paró y dijo, sean las lumbreras, la mayor y la menor. Venga vegetación sobre la tierra. Llénense los mares de todo ser vivo. Y Dios hablaba y hablaba y hablaba. Él es Dios, sí. Somos sus hijos. Y cuando uno recién habla de la fe en cuanto a palabras, a veces nuestra mente dice, no. Aléjate un poquito de eso. Porque esa es una exageración. ¿A cuántos les ha pasado eso? Muchos temas de la Biblia al inicio nos van a parecer una exageración. Nuestra mente va a decir, no, eso parece un poco radical. Es que Dios es radical a nuestra mente. Las formas de Dios son a veces raras a nuestra forma de pensar. Pero Él es así y Él es muy claro. Y Él dice, yo soy así, hago las cosas así y quiero que te vaya bien, hija. Hijo, quiero que te vaya bien. Entonces, si quieres que te vaya bien, comienza a practicar lo que yo te digo que funciona.
La fe funciona. Di, mi fe funciona. Di, mi fe trae resultados. Es bueno que te hables así. Así no lo sientas. Es bueno que te hables de esa manera, porque esa misma palabra nos sostiene mientras llamamos las cosas que no existen para que vengan a existencia. Existe poder en tus palabras. Existe poder en tus palabras. Miren lo que dice Proverbios 18:20. Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. Quedémonos un instante pensando esto. Cada uno, que es todos, cada persona en la tierra, sea que lo sepa o no, se llena con lo que dice. ¿Qué es llenarse? Te llenas, te completas, cubres todo vacío, metes cosas dentro, cosas tras cosas vas metiendo y te llenas. ¿Por qué? ¿Por qué con lo que dices? Porque las palabras tienen contenido. Las palabras no son solamente sonido, no, las palabras contienen un significado, contienen verdades, contienen realidades. Las palabras tienen contenido espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque Dios creó todas las cosas con la palabra suya. Y Dios nos enseña en la Biblia que tú y yo somos hechos a su imagen y semejanza, y que tenemos ahora el Espíritu de Dios cuando hemos recibido a Jesús, y que nuestras palabras tienen un contenido para crear. Y Dios lo explica claramente para que seamos después conocedores y responsables, podamos ser responsables, que nuestras palabras tienen un contenido para crear. Y dice que toda persona se llena con lo que dice. O sea, nos estamos llenando. Amigos, despertemos, porque cada día hablamos cientos y miles de palabras, y con eso nos estamos llenando. Y nos estamos saciando. Sea que nos demos cuenta de mucho o de nada, las palabras que nosotros decimos continuamente están llenando nuestro interior, inclusive nuestra mente, también nuestra voluntad. Nuestros sentimientos también son tocados e impulsados por las palabras que nosotros decimos. Esta verdad es así. Y la mayoría de personas se han acostumbrado a hablar lo que les sucede, lo que les pasa. Y muchos entonces han comenzado a hablar resignación, pesar, dolor, tristeza, y se han quedado hablando de eso. Yo no digo, escúcheme bien claro, yo no digo que no podemos sentir tristeza, dolor. Son sentimientos normales en cada uno de nosotros. Fastidio, frustración, incomodidad, son sentimientos que vienen a nuestras vidas por diferentes cosas. Yo no digo que no podamos expresar eso. Lo que estoy diciendo es lo que dice la Biblia, que cada persona se llena con lo que dice continuamente. Y si no se dan cuenta, se sacian de frustración muchos. Otros se están saciando de tristeza demasiado. ¿Saben por qué? Porque algo les pasó que es triste, y se quedan hablando de esa tristeza por días y semanas. Y lo que la Biblia nos está revelando hoy es que lo que seguimos hablando es aquello que nos está llenando. Y de lo que nos llenamos, eso somos. Y si estamos hablando de un fracaso financiero que es real, nos aconteció, perdiste miles de soles en una inversión mal hecha, y te quedaste frustrado, derrotado, desanimado, y de pronto te quedas hablando de esa pérdida por semanas. Y te imaginas semanas hablando de esa pérdida. Porque cada vez que te encuentras con un familiar, con un amigo, le cuentas, esto me pasó y esto sucedió. Y te imaginas entonces llenándote de eso. Te quedas ahí, te quedas en derrota, te quedas en frustración, estás lleno de eso. ¿Y cómo vas a vivir los siguientes meses y los siguientes años? Vas a vivir con aquello que estás lleno. Y dice entonces el siguiente versículo: la lengua, o en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto.
En el versículo 20 ya has tenido la idea muy clara. Ahora el 21 es contundente. Dice, en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Iglesia, nuestras palabras tienen poder. Poder para vida o poder para muerte. Poder para lo que nosotros le pongamos, porque las palabras están ligadas en nuestro corazón y en nuestra boca. Di conmigo, en mi lengua hay poder. Nuevamente, en mi lengua hay poder. Claro, eso dice. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Repite conmigo, por favor. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte. De salud y no de enfermedad. De riqueza y no de pobreza. De fortaleza y no de debilidad. De victoria y no de derrota. De bendición y no de maldición. Porque en mi boca hay un milagro. En mi boca hay un milagro. ¿Cuántos lo creen? Demasiada importancia hay en nuestras palabras. Así que dejemos de pronunciar muerte. Dejemos de pronunciar debilidad. Dejemos de pronunciar aquellas cosas que no queremos que se queden en nosotros. Así nos haya acontecido, así las sintamos, así estemos viendo los resultados o los estragos de algunas de estas cosas. Dejemos de hablar esas cosas. ¿Por qué? Porque la muerte se queda allí, la derrota se queda allí. Hablemos entonces de salud, de fortaleza, de vigor, de sanidad. Hablemos de provisión, hablemos de prosperidad, hablemos de relaciones sanas, restauradas, hablemos de una familia bendecida, de un matrimonio fuerte, armonioso. Hablemos aquello que la Biblia nos indica hablar para que nuestra fe siga siendo desarrollada. ¿Cuántos tienen que su fe siga siendo desarrollada? Entonces, vayamos a la palabra y hablemos lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque aquello que hablamos, nos abrazamos a ello. Nos abrazamos. Y muchas personas se han abrazado de una forma terca y feroz al fracaso. Y hablan de su fracaso. Porque no fue uno, fueron 2 o 3. Y hablan de sus fracasos. Y ese abrazo con el fracaso les dura décadas. A muchos les dura toda su vida. Y cuando tú te abrazas de algo, entonces ¿quién te suelta? Solamente la revelación de la palabra te puede soltar para que te abraces de algo diferente. Dice Proverbios 6:2, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Entonces, si nos enlazamos para bien o para mal, quedamos presos, detenidos, sujetos, y nos quedamos allí, detenidos en la vida, atados en nuestras acciones, con las palabras que nuestros labios están diciendo. Entonces yo te animo a que comiences a practicar con tu boca, de modo que tu boca se alinee a la palabra de Dios. Tus palabras están construyendo puentes o destruyéndolos. Es lo uno o lo otro. Y el puente más importante que tus palabras pueden construir es ese puente que te acerca a Dios y te une a su presencia. Tus palabras también te acercan a personas. Cuando las tratas con las palabras correctas, apropiadas, edificas mejores relaciones. Yo a través de los años he aprendido algo. Que cada vez que elevo, cuido, protejo mi estándar, el nivel de mis palabras, toda mi vida se levanta. Y no es de pronto a los días o a la semana, pero es a los meses y a los años después. Cuando yo levanto mi nivel de palabras en lo personal, entonces veo que hay resultados. Mejor me va en el ministerio. Tengo mejores resultados como esposo, como papá, como jefe, como amigo, como líder. Se levanta algo en mi vida. ¿Por qué? Porque no son solamente palabras que decimos. Son palabras que creemos.
Por eso es importante que creamos la palabra de Dios. Repito, es importante que creamos la palabra de Dios. Entonces tú puedes crear o determinar la calidad de tu vida futura por las palabras que intencionalmente pronuncias hoy. Repito, tú puedes determinar la calidad de tu vida futura por las palabras que intencionalmente pronuncias hoy. ¿A qué me refiero intencionalmente? ¿Cuáles son las palabras que intencionalmente estás declarando hoy, estás pronunciando hoy? Son aquellas palabras que estás creyendo de Dios. Esas promesas, esas verdades que estás creyendo de Dios, esas son las palabras intencionales que tú estás teniendo en una forma continua, diaria. Y tú puedes entonces vivir una vida más alta. El Señor quiere que como su hijo, como su hija, tú te levantes a una vida más alta. El tiempo nos está yendo, solamente quiero decirte algo. En 2 Corintios 4:13, un versículo más. Dice el apóstol Pablo, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Así que tienes la oportunidad de practicar día a día, creer la palabra de Dios en tu corazón y luego hablarla. Es una práctica. Es una práctica. Tú puedes decir, pero pastor, nunca he dicho cosas. ¿Sabes qué? Para asegurarte que no te incomodes ni te equivoques, estas palabras las debes decir a solas, no delante de gente, para que alguien se ría o te diga, ¿por qué dices eso? No lo hagas delante de gente. Toma promesas de la palabra de Dios y a solas comienza a declarar lo que la Biblia dice que eres, lo que la Biblia dice que vales, lo que la Biblia dice que tienes, lo que la Biblia dice que tú puedes lograr, que puedes hacer. Eso comienza a declarar a solas, que solamente Dios te escuche, que solamente Dios, aquel que te ama, aquel que no te juzga, aquel que no te condena, aquel que no te hace repreguntas, que solamente tu Padre pueda ver que como una mujer, como un hombre estás comenzando a edificar tu fe, declarando lo que dice su palabra. Porque Pablo dice, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos. Di conmigo, nosotros también creemos. Una vez más, nosotros también creemos. Por lo cual también hablamos. ¿Cómo? Como Dios habla. Dios sigue hablando bendición hoy día. Dios sigue hablando sanidad hoy día. Dios sigue hablando restauración hoy día. Dios sigue hablando paz. Dios sigue hablando salvación hoy día. Dios sigue hablando lo que Él ha dicho, sigue hablando. Si cualquier pecador en la tierra se acerca a Dios, lo va a encontrar hablando, te perdono, te amo, te restauro. Dios siempre está hablando lo que ha dicho en su palabra. Dice que Dios no condena a nadie. Él no está condenando a nadie, dice Romanos. ¿Quién condenará? Dios no. ¿Quién acusará? Dios no, dice. Él no está condenando. Dios siempre está hablando lo mismo. Perdón, oportunidad, restauración, esperanza. Encuéntrate hablando como tu Padre habla. Cierra tus ojos. Este tema es largo, pero creo que para hoy está bien allí. Tú puedes hablar con Dios y decirle, papá, yo quiero hablar como tú hablas. Porque creyendo y hablando como tú hablas, puedo ver resultados, podré ver resultados mejores. Podré tener mejores resultados en mi matrimonio, en mi salud, en mi esfuerzo económico, en la relación con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos. Podré tener mejores resultados en cada área de mi vida si practico en fe hablar como tú hablas. Los invito a que tomen decisiones hoy, a que sean intencionales en escucharse cómo hablan, y a que sean intencionales en medir cuál es el nivel de palabras, porque de pronto te vas a dar cuenta que estás hablando dolor porque alguien te falló o varios te fallaron. Estás hablando
fracaso, porque sientes que han habido situaciones en las que te equivocaste. ¿Y quiénes no nos hemos equivocado? Todos. Pero nuestras equivocaciones no nos marcan para seguir pensando y hablando así. Dios nos marca para pensar y creer diferente. Dios quiere que creamos diferente. ¿Cómo? Creyendo su palabra. Toma decisiones en esta hora. Y mientras estás orando, yo quiero dirigirme a personas que hoy quieren abrir su corazón a Jesús. Y dice Romanos capítulo 10, que si declaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se declara para salvación. El mismo tema que hoy día estamos hablando, así funciona para todo. Funciona también para la salvación. Cuando tú crees en tu corazón y le dices a Jesús que sea el Señor de tu vida, no es que Dios dice un momentito vamos a evaluar tus 5 años, un momentito vamos a revisar qué hiciste en los últimos 15 años. No. La Biblia dice que cuando tú lo crees y lo dices, inmediatamente Dios te perdona. Y la presencia de Jesús viene a tu vida para traer salvación. Así que haré una oración. Los que quieren repetirla, háganla llenos de fe. Oramos así: Señor Jesús, te abro mi corazón. Declaro que eres mi Salvador, mi Señor. Te pido que perdones mis pecados. Quédate conmigo. Haz de mí una nueva persona. Desde este día viviré contigo. En tu nombre oro. Amén y amén.